Yo hace que vengo a las flores fácilmente 20 años. Antes atendía allá en el otro instituto. Ajá. Y atendí como 8 años y después vine para acá. Mi primer ciudad de la que yo salí fuera de Olavarría fue Las Flores. Qué bárbaro. Un visitador médico que yo lo quiero en el alma, que está jubilado, el flaco La Perna, me dijo, tenés que ir a Las Flores, venís en mi auto, yo te llevo, me presentó y ahí empecé a venir. Yo vengo cada 28 días. Yo creo que debo haber faltado un par de veces en estos años, si lo falté, porque de última acomodo, si son vacaciones o congresos, son Claro, por lo único que yo claro. puedo faltar. Los acomodo y trato de venir antes para que el paciente tenga su vacuna Qué bueno. de la alergia. Qué bueno. Entonces, pero bueno, es muy querida por mí porque hace tantos años que vengo y ya conozco Qué lindo. mucha gente. Qué lindo, claro, me imagino. Doctora, bueno, usted trabaja en Olavarría, trabaja en el sector público, privado. No, yo trabajo desde Sí. que llegué, o sea, yo venía desde Ajá. Buenos Aires, desde Capital. Aunque soy santafesina, mis especialidades las hice las dos, neumonología Ajá. y alergología, las hice en Capital. Bien. Después me casé con alguien de Olavarría y me fui a vivir a Olavarría. Así que las dos especialidades son esas. La que más ejerzo es la alergología, Ajá. guión inmunología, porque van de la mano. Claro. Lo que pasa es que la neumonología, acá en una época no había ningún neumonólogo, entonces, sobre todo las EPOC, tengo muchos pacientes con EPOC que todavía sigo viendo, siempre relacionadas con el cigarrillo, pero mi especialidad, la que ejerzo en varias ciudades, es alergología. Claro, claro. Bueno, justamente, ¿por qué una persona es alérgica? ¿Qué lleva a que una persona sea alérgica? La alergia es una enfermedad genética transmitida a través de los cromosomas. Ya se han identificado por ese famoso genoma humano de hace años, Sí. que hay 11 cromosomas, y de los cuales uno puede tener los 11 o uno. Antes, si se tenía un solo cromosoma, generalmente nunca se iba a enterar que era alérgico. Seguramente desarrollaba otras enfermedades y no se enteraba. Hoy, con el cambio climático Ajá. y ecológico y la destrucción que estamos haciendo del planeta, yo soy muy ecologista, lo que estamos logrando es que se piensa que en el 2030 el 50% de la población mundial va a ser alérgica. Porque aunque tengas un cromosoma, que antes no te ibas a enterar nunca en tu vida que eras alérgico, ahora vas a tener manifestaciones. Claro. Entonces, O sea, que incide muchísimo el medio ambiente. acá. muchísimo el medio ambiente. Además de lo genético que está, Claro. lo genético, nosotros pensábamos que éramos un 30%, los Sí. estudios hechos, que era el 30%. Ahora se está viendo que va a llegar a un 50%. ¿Por qué? Porque se van a manifestar todos debido a este cambio ecológico. Porque algo de lo que no tolera el alérgico es el cambio brusco de temperatura, el cambio brusco de humedad. Han cambiado las corrientes marinas, ha cambiado el smog. El smog con sus partículas de diésel hace, por ejemplo, que los pólenes sean más apetecibles, entonces entran rodeados de una partícula de aceite y entran por nariz, por boca, y bueno, y en nuestra piel, que uno sin Claro. querer, entran como por un tubo aceitado. Todo un mundo que no vemos, pero que percibimos en el cuerpo, ¿no? Perfecto lo que me dice, porque en realidad son muchas las cosas que Sí, entran sí. dentro de la alergia, pero dentro de los aeroalergenos tenemos los hongos anemófilos, hongos del aire, Sí. pólenes desde plantas, por ejemplo plátano, tilo, sauce, acacio, las forrajeras, que es el polen, no el polvillo de cereal solamente, sino cuando polinizan el trigo, el sorgo, el maíz, avena, y los yuyos y los pastos, vivimos en la pampa húmeda, Claro. gramíneas, hierbas y malezas. Por lo tanto, es un componente muy importante el centro de la Argentina, todo lo que se llama pampa húmeda, porque tenemos de todo. Tenemos los ácaros, que son los del polvillo, los hongos de la humedad, ahora hablamos de los ácaros, que son los más importantes del mundo, Sí. y los pólenes. A eso le tenemos que agregar las mascotas, perro, gato, pero como tenemos tanto campo, vaca, caballo, cerdo, conejo, gallinas, que hay mucha alergia en el campo. Los ácaros del polvillo. Sí.
arañitas microscópicas que viven fundamentalmente en el polvillo de habitación, pero viven en el polvillo del cereal, en el polvillo de la harina, cuando rasqueteamos una pared. Y estas arañitas donde más se alojan no nos pican, se descascaran, tienen una piel gruesa como la de una cucaracha, eso se volatiliza y eso es lo que nos enferma. Dormimos con el enemigo, donde más hay es almohada y colchón. Claro. Entonces, se meten dentro y ellos se alimentan de nuestra descamación microscópica que tenemos. Lo que más le gusta, digamos, el sushi de los ácaros es nuestra piel. Claro. Hablo porque me encanta el sushi, entonces digo algo que me gusta mucho a mí. Y realmente yo les digo a los pacientes que convivimos con el enemigo. Entonces tenemos que colocarle un cobertor antialérgico que se puede comprar a través del mercado famoso, sí. O mucha gente lo hace hacer, que es una cuerina la más finita que se encuentre con un cierre que ocupe la cama, el colchón y la almohada. Entonces los que están adentro no salen. Los ácaros son los aeroalergenos más importantes del mundo. Ajá. Nada más que acá hay 6 grupos, en Asia hay otros, en África hay otro, en el hemisferio norte, por ejemplo, hay otro. Pero cada zona, por ejemplo, en la República Argentina, tenemos biomas. Por eso le digo, uno de los más importantes es la pampa húmeda, donde está todo. Pero vamos a Santiago, no hay humedad. Claro. O al norte argentino, o en el sur nuestro tampoco claro. Hay humedad, pero hay más pólenes, están por ejemplo todos los pinos, las coníferas que nosotros acá no tenemos. O sea, de acuerdo a la zona donde el alergólogo esté, va a haber una determinada cantidad de aeroalergenos que uno puede hacer el PRIC. Claro. El PRIC es gotitas con todos los aeroalergenos, después de hacer una historia clínica muy exhaustiva, preguntando desde hasta el color de la ropa interior que puede usar, porque todo tiene que ver. Claro. Y encima de eso, con una cosita que se llama lanceta, que tiene una puntita más finita que un alfiler, en cada una se hace un puntito, no es doloroso. Ajá. Una vez que se terminó, el paciente espera 20 minutos a media hora, vuelve con un algodón seco, sacamos las gotitas, y el mismo paciente me decía, esta dio positiva, esta dio negativa, porque da una roncha grande como una picadura de mosquito gigante o ronchas pequeñitas. Es muy simple y se averiguan todos los aeroalergenos y también se pueden averiguar los alimentos. Claro. ¿Hasta dónde uno se debe preocupar, si bien cada caso es particular, por una alergia? ¿Hasta dónde puede llegar un cuadro alérgico? O sea, hay alergias muy graves, exacto, que es el shock anafiláctico, que es mortal, ajá, que se da mucho con alergia a insectos, de los cuales tenemos los más importantes, abeja, hormiga colorada y la avispa, y en los niños los mosquitos, pero no llega al shock anafiláctico. Alergia a alimentos, que también puede dar un shock anafiláctico. Usted habrá visto en las películas que por ahí en los norteamericanos tienen mucha alergia al maní y comen un maní sí, y quedan... Bueno, sí, hay hasta películas cómicas, sí, con eso. Bueno, sí, la alergia a los alimentos, por ejemplo, los mariscos, los pescados, si uno lo ignora o no sabe que en esa composición está eso, puede dar un shock anafiláctico o el edema de glotis, que es que se cierra la laringe. Ajá. Y la alergia a los medicamentos, alergia a drogas. A la cabeza están la penicilina y su hijita la amoxicilina, los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroides, el ibuprofeno, el diclofenac, el piroxicam. Y ahora están apareciendo por mucho uso algunos anestésicos y algunos que se dan en enfermedades psiquiátricas, pero no necesita uno ser demasiado psiquiátrico para que el psiquiatra le recete determinados antidepresivos que también están dando mucha alergia. A eso le tenemos que agregar otros antibióticos. No es que todo el mundo lo sea, claro, claro, sino que cuando uno de pronto descubre, toda la vida me dice, tomé ibuprofeno, y esta vez se me cerró la glotis. Bueno, necesité múltiples dosis de ese medicamento para que en algún momento hiciera la crisis. Porque la gente me dice, ¿cómo si toda la vida tomé ibuprofeno? Bueno, necesitó tomarlo toda la vida para que se manifieste. Y a veces lo mismo pasa con los alimentos. Toda la vida comí tomate, que es muy alergénico. Toda la vida comí huevo, pescado. Bueno, de ahora en más no se puede ingerir más.
porque empiezan con un edema de glotis, pero el shock anafiláctico es mortal. Muy pocas veces se sale, porque hay relajación de esfínteres, baja la presión, me desmayo, tengo bradicardia, puedo brotarme todo con una urticaria gigante y bueno, y por supuesto se cierra la glotis y broncoespasmo. Así que es un cuadro gravísimo. Por lo tanto, generalmente no es frecuente, pero tener agua con estornudos, tener envió la tosecita a la carraspera, o esa yo les digo a los pacientes la tos de perro, eso se llama laringotraqueitis, hacer otitis media serosa o el asma, ¿está? Claro. Y la alergia alimentaria que me puede dar diarrea o gastroenterocolitis. Lo más frecuente es el cuadro de acá y las urticarias, que son molestas, claro, porque pican y no calman con nada. Entonces, lo hermoso que tiene la alergia, por eso es una especialidad que yo amo, es que es como que yo abro un abanico y cada arista del abanico son distintas especialidades. Pues nosotros tenemos que ver con los neumonólogos, claro, con los otorrinolaringólogos, con los dermatólogos, con los clínicos y con los gastroenterólogos por la alergia alimentaria. Entonces, no tengo tiempo de aburrirme, que es muy importante, porque uno en la lectura continua que está, son tantas las especialidades que entran dentro de la alergología, y a eso hay que agregarle hoy las autoinmunes, las enfermedades autoinmunes que son graves, que nosotros tratamos de derivarlo, somos inmunólogos, pero como hay inmunólogos solitos que se reciben solo, la derivamos, pero las autoinmunes también están relacionadas con la alergología. La enfermedad celíaca está relacionada con la alergología. Entonces, hay mucha tela para cortar con la alergología. Claro. Es una especialidad, no sé, que es alegre por la cantidad de pacientes que uno puede tener, la diversidad. Claro. Desde el niñito que se brotó a los 6 meses hasta hoy que vi un abuelo de 90 años, todo brotado también. Claro. Entonces, el alergólogo es pediátrico y de adultos, porque nosotros en la especialidad estudiamos en los hospitales pediátricos, específicamente yo en el Gutiérrez de Buenos Aires, y estudiamos en el Fernández y después en la Asociación de Alergia e Inmunología. Así que es una especialidad muy vasta, pero muy bonita. Lógicamente, cuando hablo de estos cuadros graves, no es bonita, pero hay mucha... se curan mucho los pacientes, porque si bien es genética, claro, ¿por qué? Porque yo descubro que es alérgico al ácaro. El paciente va a recibir una vacuna que puede ser sublingual o subcutáneo que tenga ácaro. Claro. ¿Qué hace? Estoy atacando la causa, no el síntoma, que si tiene agua con estornudo le doy un descongestivo. Ataco la causa, que es el ácaro, y al atacar el ácaro, ese paciente después no tiene síntomas. Genéticamente sigue siendo alérgico, por eso se habla de una curación entre comillas, pero no tiene más síntomas. Yo tengo niñitos que han venido flaquitos, llenos de moco, de broncoespasmo, y al año la madre no puede creer, no puede parar de comer, dice, no come ahora todo lo... Pero claro, porque a uno le atacó la causa de sus síntomas. Entonces, aunque su genética, la famosa inmunoglobulina E, IgE, que son las unidades de alergia, va a seguir dando alta, él va a crear desensibilización al ácaro. Porque a veces esto yo lo explico mucho en el consultorio. Yo soy alérgico al ácaro y el ácaro está en el polvillo. Al que no es alérgico, sacudo una sábana, se terminó el problema. Al que es alérgico, achí, moco, tos, catarro. Entonces, ¿qué hace? La vacuna desensibiliza a una cosa normal, que es el polvillo. Desensibiliza a una cosa que es normal, que es un yuyo y un pasto. Desensibiliza a una mancha de humedad, que el que no es alérgico no tiene síntomas. Oh, bueno, un resfrito. Claro. El alérgico hace el cuadro completo. Entonces, este tratamiento que se llama de inmunoterapia es desensibilizar a un paciente alérgico de cosas normales. Y lo que logra, los tratamientos son de 3 a 5 años, no tener más síntomas, o tener síntomas escasos, o crisis mucho menos poderosas y aisladas, como por ejemplo el asma que es de origen alérgico, anda bárbaro con el tratamiento de inmunoterapia. O sea que los resultados
yo tengo un amigo que es oncólogo. Yo siempre le digo, yo no sé si podría haber hecho alguna vez, casi estoy segura que no, porque el porcentaje de ellos, lo más alto, es de muerte. Y él dice, pero con cada paciente que salvo, yo me siento Gardel y Lepera, me dice, pero hay especialidades que son difíciles de sobrellevar, muchas especialidades, sí. Los cardiólogos también ven mucho de esto. Si bien yo he visto shock anafiláctico, edema de glotis, es tanto el resultado que da el tratamiento de inmunoterapia al desensibilizar al paciente, que uno se siente inmensamente feliz de ver al paciente que se va bien, que agradece. Al tiempo, si es joven, me trae a su hijo, porque como esto es de descendencia familiar, seguramente viene papá o mamá con su hijo. Hoy vi una abuela con su nieta, que yo había tratado a la abuela. O sea que es de transmisión bien familiar y genética. Pero hay resultados muy importantes, porque el tratamiento de inmunoterapia, como lo hace un laboratorio, es muy específico, es muy controlado, se ha robotizado tecnológicamente, es de alta escuela, que antes lo teníamos que hacer los alergólogos, porque no había eso. Se compraban los concentrados y la vacuna se hacía en el propio consultorio, a veces hasta se lo hacía delante del paciente. Daba resultados, pero no el resultado de ahora, que es todo bajo las leyes del ANMAT, ¿no es cierto? Bueno, esperanzador. Doctora, le agradezco muchísimo. Vamos a recordar, usted está atendiendo qué días, cuándo, cada cuánto viene, en qué lugar. Vengo cada 28 días, estoy acá en estos consultorios de la calle Pueyrredón. Ahora vengo el 27 de febrero, que es un jueves, y después vengo el 26 de marzo, que es un jueves, porque hay 2 feriados de martes, Carnaval y el de marzo. Entonces vengo jueves 27 de febrero y jueves 26 de marzo. Siempre vengo cada 28 días.